Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a ECO. Se cumplen estos días, 2 años ya, desde aquellas elecciones del 24 de mayo del 2015, donde irrumpieron en la escena política unas nuevas plataformas electorales frente a los viejos partidos. Y aparecieron con fuerza, alcanzando la alcaldía nada menos que de Madrid y Barcelona, pero también la de Zaragoza, A Coruña, Ferrol, Compostela, aparte de otras tantas ciudades y pueblos. Y llegaban con mucha fuerza, aunque también es cierto que con gobiernos en minoría en muchas ocasiones y tras años de crisis sin un sistema de financiación local y de deuda. Bien, ante todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde ha ido tal cambio en los ayuntamientos? ¿Se avanza hacia esa descentralización democrática del municipalismo o todo sigue igual? Bueno, pues para tratar de todos estos temas hemos querido contar, como siempre, con una mesa que aúna tanto a las voces de la experiencia política y técnica de la gestión municipal, organizaciones sociales que trabajan por la organización municipalista de base y quienes pueden aportar una visión de conjunto sobre lo que han sido las diferentes experiencias en nuestro país, con sus luces y con sus sombras. Así que vamos a pasar a presentar a los invitados inmediatamente. En primer lugar, tenemos con nosotros a Marisa Pérez Colina, miembro del Instituto DM, Democracia y Municipalismo, y además participante de La Contraparte, un programa que se emite cada 15 días, los lunes en Radio Vallecas, de 14 a 15, 107.5. Acordaros del dial. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. También tenemos con nosotros a Eulalio Ávila Cano, secretario e interventor tesorero de la Administración Local y secretario general de la Unión de Directivos Territoriales de Europa. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a Ecotelevisión. Muchas gracias. Y también tenemos a Eduardo Gutiérrez, economista y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Podemos en la Comunidad de Madrid. Bienvenido, muchas gracias, Eduardo. Hola, Iván, gracias por invitarme. Pues si queréis vamos a empezar, como siempre, con un pequeño minuto de aproximación al tema. 2 años de cambio, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo queréis empezar? Marisa, si quieres empezamos contigo, una primera introducción al tema que vamos a tratar hoy. 2 años de cambio. A ver, a mí me gustaría, para empezar, decir un poco como la perspectiva desde la que a mí me gustaría hablar, ¿no? Que no es tanto solo, o sea, el municipalismo, no solamente como la parte institucional, sino también el movimiento municipalista, ¿no? Que es el que empuja a que lleguen estas fuerzas políticas al poder. Y que es desde ahí, desde donde yo analizo esos 2 años, con los cuales se empuja a unas fuerzas políticas que sobre todo han sido llevadas hasta allí para cambiar el rumbo de las cosas en el sentido económico, de desplazar, ¿no? esa centralidad de la rentabilidad del capital como eje articulador, ¿no? De lo que hace ciudad, de lo que hace economía, de lo que hace relación social, ¿no? Y cambiarlo por otro eje que sería el poner, ¿no? Esas necesidades de las personas en el centro y desde esa medida y también la capacidad de democratización, no solo en ese aspecto económico, que desde luego es fundamental, el aspecto material, sino también de qué capacidad, ¿no? Realmente se ha dado o se ha generado, se ha impulsado para que se desarrollen procesos de autoorganización, procesos de autogobierno, ¿no? Entre esa ciudadanía activa, que fue también ese dinamismo social el que llevó a que esas fuerzas llegaran al poder. Muy bien, pues muchas gracias por ese primer enfoque, Eulalio. Se me ha olvidado decir también que respecto a la remunicipalización de los servicios locales, Eulalio ha impartido diversas conferencias, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, A Coruña y en otros muchos foros. Una primera aproximación a este tema tan importante para nosotros. Bien, pues en un primer vistazo, después de años de aquella, entre comillas, bonanza económica que, por desgracia, conllevó el desierto, digamos, de la ciudadanía, de los movimientos ciudadanos, del interés del ciudadano por la política municipal, el impulso que supuso el movimiento del 15M, del 15 de mayo, y luego todo lo que ha derivado, digamos, de ese impulso especial, ¿no? Que bueno, pues venía de muchísimos ámbitos, pues ha hecho que el ciudadano comience a tener interés por lo que es la institución más cercana al mismo, ¿no? Y esto, lo digo también desde el punto de vista como profesional,
pues es una cuestión muy importante a valorar, porque sin el apoyo de esos movimientos ciudadanos, sin el apoyo del ciudadano, por mucho control que se quiera realizar de la administración municipal, por mucho que se quiera hacer, si no hay el interés ciudadano, no hay nada, ¿no? Entonces se llega con ilusión, se llega después de años donde la política municipal pues se ha distinguido, digamos, no precisamente por el entusiasmo, y es una responsabilidad enorme la que se tiene. Un segundito, creo que tenemos, perdona Eulalio, creo que tenemos algún móvil por ahí haciendo interferencias. Vamos a tratar de solucionar el problemita y seguimos. Gracias, Eulalio. También tenemos con nosotros a Eduardo, lo hemos presentado antes, pero sobre todo se nos ha olvidado decir que es conocido últimamente como un tipo de Podemos. Salían las conversaciones de Ignacio González y Edmundo Rodríguez, y ellos estaban preocupados porque un tipo de Podemos había visto una compra irregular o algo raro en una transacción del canal de Isabel II. En cualquier caso, Eduardo, una primera aproximación, un tipo de Podemos, ¿qué nos puede decir? Bueno, mi impresión después de 2 años en la Asamblea y viendo de forma cercana cómo ha gestionado la Comunidad de Madrid las políticas municipales, porque lógicamente las comunidades tienen una serie de competencias respecto de los municipios, pues mi experiencia me dice que bienvenidos los cambios en todos los municipios donde las candidaturas empujadas por la ciudadanía han conseguido, si bien gobernar o bien tener concejales. Estos concejales, que son gente normal, ciudadanos normales de los municipios de Madrid, están poniendo de manifiesto que es posible levantar alfombras, no todas las que quisiéramos, y que es posible denunciar el despilfarro y la corrupción que ha habido en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid. Yo creo que en los municipios donde se está gobernando se ha conseguido sobre todo parar despilfarros y parar corrupción. Es evidente que todavía no hemos sido capaces, porque no es un problema de capacidad, sino es un problema de tiempo y de procedimientos legales y procedimientos jurídicos y demás, revertir las políticas que se han desarrollado durante muchos años. Sí que se han cambiado en los primeros presupuestos las prioridades de gasto. Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid y en algunos municipios hay evidentes, por ejemplo Móstoles, hay evidentes cambios en las prioridades de gasto, pero aún queda mucho por hacer, y a mí me parece que hay algo que no podemos olvidar, y es que cualquier cambio profundo, estable y estructural en nuestro país tiene que tener unos buenos cimientos políticos, y los cimientos de un cambio político están siempre en las escalas municipales, porque los municipios son las instituciones más cercanas a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos. Por el momento hemos preparado un pequeño vídeo para analizar esa llegada, esos 2 años, o ese aniversario que celebramos hace bien poquito. Vamos al vídeo y enseguida volvemos. Se cumplen ahora 2 años desde las últimas elecciones municipales, donde varios ayuntamientos pasaron a estar gobernados por estas nuevas formaciones. Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Cádiz Sí se puede, Marea Atlántica, Compostela Berta, Ferrol en Común o Zaragoza en Común, además de los diversos pequeños municipios en diferentes comunidades autónomas. El cambio, pues, no era solo de gobierno, sino también de quienes gobernaban. Nuevas formaciones autodenominadas como Candidaturas Ciudadanas de Unidad Popular, consistente en coaliciones entre diversos partidos políticos y diversos movimientos sociales. Transcurridos estos 2 años se aprecian algunos avances. Entre ellos destacan el impulso a políticas de transparencia, así como diversas medidas sociales, desde becas comedor, vivienda o su posicionamiento en apoyo a la acogida de personas refugiadas. También han llevado a cabo medidas para hacer que las ciudades sean más habitables y que sus calles no sean autopistas o garajes. Sin embargo, también han sido muchas las dificultades, internas en algunos casos por la composición heterogénea de estos nuevos partidos, y externas porque generalmente accedieron a la alcaldía con gobiernos minoritarios o en coalición.
como es el caso del Ferrol. Una debilidad que ha complicado la mera aprobación de los presupuestos municipales. Cabe añadir la escasa participación que encuentran algunas iniciativas participativas ciudadanas, como es el caso de las consultas en Madrid, donde en julio de 2016 se bajó el mínimo de participación del 2% al 1%. Como elemento externo añadido se une la herencia recibida, que supone la losa de una elevada deuda, el paro, que en casos como Cádiz supera el 30%, los problemas de ingresos ante un inexistente régimen de financiación local o las limitaciones de gasto impuestas desde el gobierno estatal, como la llamada Ley Montoro. En definitiva, más allá de las singularidades de cada caso, los municipios del cambio se encuentran con la contradicción entre la ambición de sus propuestas, la magnitud de los problemas a afrontar y las limitaciones a la hora de concretar políticas. Muy bien, pues ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a empezar, vamos a abrir el debate a toda la mesa y vamos a preguntarles, ¿cómo empezaron estos ayuntamientos? Demasiadas expectativas por encima de las posibilidades que luego han encontrado. Dejo la pregunta encima de la mesa y quien quiera empieza. Pues yo creo que muchas expectativas por esa fuerza que decía antes Eulalio, que irrumpe en el 15M, que no es la primera vez que se moviliza lo que ahora se llama la ciudadanía, pero bueno, la gente, ¿no? Sino que desde los 70 es verdad que es el momento de subidón, pero es verdad que una cierta ingenuidad desde nuestra parte, por pensar que esa cercanía, que es cierta, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ocurre en su entorno, es el primer lugar de implicación, es donde conoces a la gente y te puedes organizar, pero a la vez es una escala muy pequeña, tal y como está ahora mismo organizada la economía, para llevar a cabo esas grandes reformas que se pretende si no se piensa, por ejemplo, en federar propuestas, ¿no? En hacer que esos pequeños núcleos, ¿no? de organización política se organicen con otros para hacerse más fuertes en una economía que, como todo el mundo sabe, viene determinada desde Europa, ¿no? Eso para empezar. Luego está la mencionada Ley Montoro, que han dicho también en el programa, que resta muchísima autonomía, capacidad financiera y capacidad, por lo tanto, de decisión a los municipios, ¿no? Y eso es una cortapisa bastante grande. Eulario. Bien, Demasiadas pues, expectativas, pocas expectativas. ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan? Bien, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se llega en general a unos ayuntamientos endeudados y en una situación de crisis económica. Y que ese gran impacto, digamos, quizá yo creo que todavía no es suficientemente valorado, de que tanto Madrid como Barcelona, Valencia, A Coruña, es decir, las grandes ciudades de España en general, salvo alguna excepción, pues han sido o son ayuntamientos del cambio, pues lógicamente supone una responsabilidad añadida para esas corporaciones, una responsabilidad que de alguna manera hay que ser consciente de ella y que tiene que ser un acicate, tiene que ser un motivo para lograr, digamos, una serie de resultados, que obligan pues a actuar desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista táctico, estratégico, sobre todo relacionarse con la ciudadanía. Se está consiguiendo una cosa que parecía, pues mucha gente criticaba, es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo, se decía, pero se está consiguiendo que al mismo tiempo que aumentan las políticas sociales, que en Madrid un 21%, ahora este año ya un 28%, al mismo tiempo se está reduciendo la deuda prácticamente en 1.800 millones de euros, ¿no? Entonces, esto es un argumento de peso, es decir, no era un estallido que se iba a quedar en nada, no era un grito desesperado para cambiar y que luego no iba a cuajar, y esto es muy importante y es importante cuidarlo, digamos, ¿no? Es importante que además se implique a la ciudadanía en eso. Eduardo, ¿llegan los movimientos sociales aupados o llegan ayuntamientos o partidos políticos aupados por movimientos sociales
¿Cómo es esa acogida? ¿Cuál es la colaboración o cómo ha sido la colaboración, la inserción de estos nuevos movimientos dentro de las estructuras municipales? Bueno, hay que considerar que gran parte de las candidaturas de municipalistas estaban formadas por ciudadanos que no tenían experiencia en la administración local. Y como consecuencia de eso, pues hasta que se va conociendo las dificultades, los reglamentos y las normas que durante 20 años han puesto en marcha, normas y contratos, han puesto en marcha gobiernos del Partido Popular sobre todo, pues tardan en conocer esas reglas y desmontarlas. Yo creo de todas formas que estoy de acuerdo con Marisa cuando dice que había un cierto grado de ingenuidad. Y el cierto grado de ingenuidad tiene que ver con que creo que debemos tener una mirada larga de que 20 años o 30 años de políticas de austeridad, de políticas a favor del saqueo o a favor de un modelo de crecimiento basado en la especulación urbanística, generan estructuras legales, estructuras administrativas y estructuras mercantiles en los municipios que es difícil desmontar en 1 o 2 años. Es decir, en ese sentido yo ayer planteaba en un acto que tenemos que tener un alto nivel de exigencia ante los nuevos gobiernos, pero al mismo tiempo y simultáneamente tenemos que tener paciencia y tenacidad. Y con eso quiero decir que probablemente hasta que podamos visualizar esos municipios que ya sabemos que es posible, es lo primero que hemos aprendido en 2 años en las instituciones, es que es posible, si bien no es inmediato, ese desmontaje. Entonces yo lo que quiero trasladar a los espectadores es que ya sabemos cómo desmontar y deconstruir todo el orden que han puesto en marcha las bandas de saqueo, de despilfarro y de proyectos políticos y económicos para las ciudades al servicio de unas élites, y lo único que nos falta es la confianza y la paciencia para ponerlos en marcha. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de esta paciencia, de cómo ha sido esta inserción. Tenemos ya la llamada a Coruña, Alberto Lema, concelleiro de Emprego e Economía Social. Alberto, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. No sé si estabas escuchando un poco la conversación que estábamos teniendo. Le preguntaba a Eduardo cuál ha sido la inserción, cómo ha sido esta inserción de estos movimientos políticos apoyados por movimientos sociales dentro de las estructuras municipales. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Alberto, allí en A Coruña? Sí. Bueno, escuchándoos, constato lo que viene siendo tal vez una degeneración, ¿no? Lo que nos está pasando a todos, que hablamos más últimamente de Montoro que de Lenin, ¿no? Yo creo que también eso constata mucho, digamos, el aprendizaje masivo, ¿no? Y rápido que hemos tenido al enfrentarnos con ese principio de realidad, ¿no? Que es efectivamente las limitaciones tremendas a la autonomía local que ha supuesto la ley Montoro, que, por ejemplo, complica mucho las cosas a la hora de pretender recuperar servicios que han sido privatizados, ¿no? Yo creo que, supongo que se habrá hecho ya en otro momento del programa. No, pero si quieres y nos dices de primera mano cómo os ha afectado, la llamamos la ley Montoro, no esta de racionalización de los entes locales, pero está la otra ley Montoro también, que es la de estabilidad presupuestaria con su regla de gasto que tanto daño está haciendo a las corporaciones locales. Cuéntanos, ¿cómo os afecta, si quieres, y nos das una perspectiva de primera mano? A ver, para hacer una génesis de urgencia, la ley Montoro emana, ¿no? Es una consecuencia del artículo 135 de la Constitución, que básicamente lo que dice es que la prioridad está en el pago de la deuda, ¿no? Y por lo tanto, esta regla de pago de la deuda, por no hablar si la deuda es más o menos legítima, se aplica al nivel de la administración que menos deuda había emitido, que es la administración local, donde se había generado más deuda de la administración central o bien en las autonómicas. Las administraciones locales para nada habían incurrido en esos desmanes, quitando 2, Madrid y Valencia, que acumulaban más del 50% de la deuda de todos los ayuntamientos españoles, y entonces tanto la ley de techo de gasto, que supone, por ejemplo, que efectivamente todo el remanente de crédito, es decir, aquello que no se ha ejecutado,
tiene que ser destinado únicamente a amortizar deuda. Aquí creo que he escuchado antes como una virtud, ¿no?, el hecho de que se esté amortizando deuda. Yo no comparto exactamente esa visión. Yo creo que deberíamos... Bueno, esto es una de las cuestiones, ¿no?, de los que se presume muchas veces los gobiernos de cambio, que incrementando el gasto social se ha logrado reducir la deuda. Y esto nos comentas que, no, digamos que este principio general tú no estabas de acuerdo. No, yo creo que es una consecuencia de que nos obligan precisamente a llevar el crédito no ejecutado, o sea, el presupuesto que no ha sido ejecutado, a amortizar deuda, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer, o que nos gustaría hacer, serían nuevas iniciativas que puedan generar empleo o que puedan prestar nuevos servicios sociales, ¿no? Yo creo que es una, digamos, de las obligaciones impuestas por la ley Montoro y también por los presupuestos generales del Estado que se vienen a aprobar, que complican mucho la posibilidad de contratar. O sea, hay una tasa de reposición que es menor a la tasa, o sea, se pierden más empleos en el ámbito público de los que se recuperan. Eso es uno de los factores que tampoco se analiza convenientemente a veces. Y después no es solo que no podemos gastar y no podemos contratar, sino que, por ejemplo, a la hora de poder recuperar servicios privatizados, que yo creo que estaba en el eje, ¿no?, de buena parte de los programas de lo que ha sido llamado de las fuerzas del cambio, pues también se ha visto muy complicado por estas restricciones a la contratación, por estas restricciones a aumentar masa salarial o a aumentar, por lo tanto, plantilla, ¿no? Y con respecto a estos son como los principales problemas que habéis encontrado, que nos estás describiendo, esta tasa de reposición o esta las leyes Montoro. Son problemas externos a nosotros, o sea, son problemas, digamos, que vienen del lugar al que llegas, que es una administración local, que, digamos, la paradoja es que los llamados gobiernos del cambio han llegado al nivel administrativo que está más, ahora mismo, digamos, más apretado o más cercenada su capacidad de actuación. Yo creo que los problemas venían, tal vez, yo diría de dos partes. Una, nosotros mismos, es decir, creo que se estaba empezando a hablar ahora de eso, digamos, de nuestro desconocimiento, funcionamiento de la administración. Es evidente, llegamos de fuera de la administración, muchos de nosotros no teníamos ni un papel como tal oposición en los concellos, en los ayuntamientos. Y segundo, también nuestro propio desconocimiento de los códigos formales e informales del poder. O sea, nosotros tampoco estábamos acostumbrados, ni en el ámbito privado ni en el ámbito público, a ejercer funciones de mando o de poder, lo cual también es relevante, ¿no? Porque también, entre otras cosas, que creo que sería otro debate más a introducir en todo lo que está sucediendo, es que somos de media más jóvenes que nuestros funcionarios. O sea, y eso también implica, pues, una cierta dificultad a la hora de ejercer esos códigos informales que son necesarios para ejercer el poder. Y una preguntita, Alberto, que nos vamos un poquito de tiempo. Una preguntita te quería hacer rápidamente, si puedes hacernos un breve resumen de esos logros que se ha conseguido en A Coruña para, digamos, a pesar de estas dificultades que nos estás describiendo, bueno, pues se han conseguido ciertas cuestiones. Y te pido brevedad porque es verdad que estamos un poquito mal de tiempo. Perfecto. Yo diría únicamente dos. En el plano de la forma, diría que hemos implementado medidas que favorecen que haya más transparencia en la gestión y que haya más participación de los ciudadanos. Y en el plano de los contenidos, diría que hemos implementado una renta social municipal que garantiza un salario mínimo en unas determinadas condiciones. Y en segundo lugar, hemos iniciado este año una vía de vivienda pública, creo que muy ambiciosa, con un buen presupuesto, que creo que va a incidir en el que tal vez sea una de las carencias, ¿no?, que sea la falta de proyecto a nivel de vivienda pública, no solo a nivel de Estado, sino también a nivel de administración local, donde existe una posibilidad de acción que todavía no ha sido explorada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido pues muy esclarecedor, rápido pero esclarecedor, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a debatir con los elementos que nos has dejado. Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Pues nos decía Alberto, incremento de la participación ciudadana como un elemento positivo de estos ayuntamientos del cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Vamos a pasar, si queréis, a ese segundo bloque. Hablábamos de cómo han llegado los ayuntamientos. Vamos a ver de esa situación actual, ¿no? Vamos a ver cuál es la situación actual de estos ayuntamientos del cambio. Si quieres, empezamos contigo, Marisa. Esta participación. Con respecto a la participación. A ver, la participación ha sido como un meme muy repetido, ¿no? Porque en ese sentido que llegaba la gente normal, que le ha llamado Eduardo, a las instituciones, es decir, gente no profesionalizada, que no ha hecho carrera en los partidos, ¿no?, que ha estado incluso pues en movimientos sociales o simplemente que se implica políticamente
en este momento. Se habla mucho de participación y se han implementado algunos mecanismos, por ejemplo, en Madrid, ¿no? El tema de Plaza de España se llevó a cabo por un proceso participativo y una consulta, ¿no? Entonces yo aquí haría una crítica. Yo creo que si bien ya hemos puesto sobre la mesa las dificultades que hay, la ingenuidad de los cambios y la rapidez con la que los esperábamos, entonces, dicho esto, para mí que estos vayan más lejos depende de que seamos críticos. No pasa tanto por la confianza o una lealtad más malentendida, sino justamente decir qué cosas pueden ir más lejos y qué cosas no se están haciendo bien. Participación. En el proceso de Madrid, si tú abres un proceso de participación en el que no reconoces como principales actores a las organizaciones que sí que están peleando, en este caso, con respecto al urbanismo, que tienen mucho que decir, ¿no?, sobre cuáles han sido las políticas que hacen la ciudad y revertirlas, el proceso de participación, que ya desde el principio tiene decidido que va a hacer un proceso de remodelación de la plaza y una consulta internacional, realmente, ¿qué le pregunta a la gente, no? Entonces yo creo, y termino aquí que no me quiero enrollar, que más que ese tipo de participación, que son mecanismos tecnopolíticos o de consulta, lo que hay que hacer es escuchar a los agentes sociales y activos cuando hay un conflicto, y dar lugar, por ejemplo, ahora en Madrid se ha recuperado un edificio, ¿no?, que había sido dado a dedo a la Fundación Ambas, se llama el Centro Social La Ingobernable. Ese es un espacio de politización, ese es un espacio de organización. Ahí es donde hay que dar la voz y la posibilidad de organizarse la gente. Eulario, ¿estabas asintiendo con la cabeza cuando Marisa nos comentaba esto? Sí, porque estoy totalmente de acuerdo con ella. Incluso yo creo que hay que hacer patente, digamos, que hay otra forma de hacer política local. Yo tengo escrito en El País concretamente, a partir de Gamonal ya no cabe el principio, digamos, de autoridad. Gamonal, recordemos, ¿no? Gamonal, el barrio de Burgos, donde se generó un movimiento social en contra de una decisión municipal, ¿no? Claro, y donde los ciudadanos dijeron, oiga, es que esto no es lo que queremos nosotros. Entonces, bueno, el principio de democracia representativa y el principio de autoridad, pues tiene que ir cediendo hacia el principio democrático. Y esto se tiene que transformar, aparte de en cambios legislativos, aquí en los ayuntamientos del cambio, pues en una nueva forma de hacer política local, en una nueva forma que se vea mucho más positiva, mucho más, como diría yo, mucho más sana, mucho más correcta, mucho más amigable, ¿no?, con la ciudadanía. E incluso yo iría un punto más allá, se debería institucionalizar más todavía esos procesos de participación, ¿no? Muy bien. Yo quería preguntaros también a los tres, Eduardo, si quieres, sé que has trabajado estos temas acerca de la financiación, porque muchas veces para generar esos movimientos de cambio, esas políticas sociales, ese incremento de gasto social o ese cambio de prioridades en términos de política económica, hace falta una financiación. En España hemos tenido, o tenemos, ¿no?, una financiación de las comunidades autónomas, pero siempre se dice que falta esa segunda descentralización o esa segunda revolución descentralizadora hacia los ayuntamientos. Eduardo, ¿cómo está esa financiación local? Sí, la financiación local de este país es otra de las asignaturas pendientes del desarrollo político de los últimos 30 años. De hecho, es prácticamente un consenso generalizado de que el escalón más cercano a los ciudadanos, como son los municipios, es huérfano de financiación y de participación en los ingresos del conjunto del Estado. De hecho, las estadísticas comparadas muestran que en la Unión Europea aproximadamente un 13% sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto de cada país, lo gestionan los municipios en Europa, y sin embargo en España eso es un 6%, lo cual significa que tendría que haber del orden de, para situarnos en el mismo nivel, del orden de unos 50.000 millones que tendrían que gestionar aproximadamente los municipios de España. Además, para colmo... 50.000 millones, para dar una cifra, 54.000 fue el año pasado el déficit total de España, claro, ¿no? Sí, realmente donde hay un agujero de cómo se gasta en términos del Producto Interior Bruto en España en relación a Europa,
pues ese agujero fundamentalmente es a nivel local. Faltan recursos a nivel local y además faltan desarrollos legislativos, normas que faciliten la financiación de las corporaciones locales. Solamente yo tengo conocimiento de 2 comunidades autónomas, Cataluña, en donde se da participación a los municipios en los ingresos tributarios autonómicos, y en Andalucía también con una ley específica del año 2010. En el resto del país, los municipios soportan, los municipios, las candidaturas del cambio, soportan el clientelismo y caciquil de los consejeros de cada comunidad autónoma al que tienen que llamar diciéndole que no pueden pagar la luz, o no pueden pagar un centro social, o no pueden pagar un centro de atención de mayores. Pero solamente quería unos segundos. Creo que lo de la participación tiene que ir con más transparencia, tenemos que aumentar más la transparencia, aumentar más la información a nivel municipal. Yo creo que todavía es muchísimo más lo que hay que informar y dar más participación, y yo creo que tendríamos que ensayar mecanismos de referéndums a nivel de distrito y a nivel de barrio. Es decir, yo creo que la ciudadanía tiene que aprender incluso a utilizar herramientas de participación, porque es cierto que los agentes sociales de vanguardia o agentes sociales más concienciados están muy cualificados y muy informados, pero yo creo que tendríamos que extender herramientas de participación y además facilitar un aprendizaje de la participación, porque durante muchos años el discurso era que lo que había que hacer es dejar todo en manos de los políticos profesionales. Participación, os quería preguntar, y Marisa, justo al respecto de lo que dice Eduardo, si los movimientos sociales han entrado, ¿no?, a los ayuntamientos y a las diferentes instituciones, es un poco normal que se reduzca pues la participación, ¿no? Están dentro de las instituciones. Para que haya participación hace falta movilización, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, es que son muchas cosas para decir, ¿no? Hemos puesto antes qué problemas, también están los poderes fácticos, por supuesto, está el presupuesto. Pero, a ver, te respondo la pregunta esta primera. Yo creo que, por un lado, esta mala visión de la crítica, ¿no?, de que los movimientos tienen que dejar de criticar para ser leales, ¿no?, a sus propios compañeros que están ahora en la institución, hace flaco favor. Otra cosa es que, por supuesto, con toda la ingenuidad y las buenas expectativas, pues uno también tiende a negociar. Pues bueno, estás en una asociación que trabaja por los derechos de los migrantes, pues intentas negociar con este área, con el otra. Y eso es verdad que durante, yo creo que todo el primer año, ¿no?, ha sido un efecto que ha generado cierta desmovilización. Y como estábamos diciendo antes, no hay cambio institucional posible si no hay empuje de la calle. Eso está clarísimo. Lalo, aparte de las cuestiones que estamos hablando de transparencia, sí me gustaría volver brevemente acerca de esa financiación, porque hay muchas veces que cuando hablamos de los ayuntamientos y la financiación hablamos de unas palabras que a veces no entendemos, como por ejemplo competencias impropias. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está afectando a los servicios municipales? ¿Y qué papel han tenido los recortes en todo esto? Bueno, pues es una pregunta muy larga que habría que... Pero voy a tratar de resumirlo lo más posible, ¿no? Las entidades locales, en virtud de la Carta Europea de Autonomía Local, pues pueden desempeñar todo tipo de actividades que beneficien, lógicamente, a los vecinos, ¿no? Las competencias en España están en la ley, no están en la Constitución. En España fue la Constitución de 1812 la única que recogió las competencias municipales, y entonces la ley pues va cambiando según el momento. En este momento se han restringido bastante y se han denominado no impropias, sino distintas de las propias, porque impropias parecía un poco impropio, valga la redundancia. Se han denominado aquellas que no están recogidas en el artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local como, valga la redundancia también, competencias propias. ¿Se podría decir de tal que son manera, esas actividades que han dejado de cumplir ciertas instituciones, como por ejemplo las comunidades autónomas, y que se han tenido que encargar los ayuntamientos? Lo has definido perfectamente, pero claro, ¿quién sale perjudicado? Pues los ciudadanos, porque ahora, para poder prestar esas denominadas competencias distintas de las propias o impropias,
pues los ayuntamientos tienen que estar en una situación de superávit, tienen que solicitar a la comunidad autónoma o a la administración que corresponda si no hay duplicidad en el ejercicio de la competencia, etcétera, ¿no? Es una derivación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de lo que venía impuesto por la Unión Europea, ¿no? Y luego ya lo que contaba Eduardo, con lo cual también estoy absolutamente de acuerdo, pues es que se necesita una reforma de la financiación local, que no es que lo diga yo ahora, es que se viene diciendo desde hace 32 años que yo llevo en la administración, pues para que realmente el sistema tributario local pues sea de verdad, como dice la Constitución, esté basado también en el principio de progresividad, porque actualmente el IBI, por poner un ejemplo, que es el gran impuesto municipal, pues es de todo menos progresivo, ¿no? Parece que está, bueno, incluso la AIREF, ¿no?, la Autoridad Fiscal Independiente, nos decía hace poco el 60% del IBI está infrautilizado, ¿no? Se pueden introducir elementos de progresividad y dotar, además de esa financiación, a los ayuntamientos. Hemos dicho o hemos tratado de hacer con este programa un recorrido a lo largo del territorio para ver esas experiencias municipalistas de esos gobiernos. Tenemos en estos momentos a José Ramón Páez, asesor en el Ayuntamiento de Cádiz y miembro de la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes. José Ramón, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme y perdone por la voz, pero la tengo un poco cascada. No, al revés. Además, de hecho, tengo que pedir disculpas porque al principio del programa hemos tenido unos problemas de sonido. No se nos ha escuchado bien, bueno, los hemos resuelto, lo habréis visto a lo largo del programa. José Ramón, te queríamos preguntar, hemos hablado de los principales problemas a los que se han enfrentado estos ayuntamientos. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de esto y de los principales logros que se han conseguido en Cádiz? Bueno, a ver, nosotros tenemos mucha dificultad para conseguir algo debido a la correlación de fuerzas, pero poco a poco estamos consiguiendo, por ejemplo, sacar adelante los procesos de remunicipalización de los servicios públicos. Durante mucho tiempo la tendencia, incluso así lo recogen las distintas normativas, ha sido facilitar la externalización de los servicios y en privatizar, básicamente, ¿verdad? Privatizar claramente. Y la mayoría lo que se quiere es desprivatizar, ¿no? Porque remunicipalizar, claro, sin remunicipalizar. Sí. Es volverlo a hacer público, unos servicios que, aunque sean públicos, pero cambiar la forma de gestión de esto para que en lugar de estar en manos privadas, pues sigan prestándose a través de o bien personal municipal o bien personal de algún organismo autónomo o empresa municipal. Tiene mucha dificultad porque hay mucha problemática que está vinculada a las distintas normativas que facilita su privatización, pero dificulta la vuelta a su gestión pública. ¿Y algún ejemplo concreto, José Ramón, nos puedes comentar? Bueno, nosotros ahora mismo estamos inmersos en el proceso de remunicipalización de los servicios de playa, lo que sería el socorrismo y el salvamento acuático, la limpieza de las arenas y los módulos adyacentes a toda la playa. Comenzar por un servicio o por otro, principalmente la razón es la posible el endeudamiento que tiene el ayuntamiento, pero también ver cuándo van venciendo estos contratos, más que nada por optimizar los recursos que poseemos, por evitar tener que indemnizar a ciertas empresas y demás. Esperamos a que venza un contrato y cuando vence es cuando procedemos a hacer el cambio en la gestión. Tal vez haya otros servicios que sean más interesantes, pero por optimizar estos recursos se van seleccionando uno y no otro. Claro, por supuesto. Y lo de las leyes Montoro hemos estado hablando. ¿También ha llegado o también habéis sufrido dificultades con estas leyes Montoro, esta especie de látigo desde Madrid que azota a los ayuntamientos? Nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, teníamos una situación de alto endeudamiento. Estábamos casi rondando el 150% de los ingresos en deuda viva, y luego poseíamos casi un 30% más en deuda con proveedores. Hablo así en porcentaje para que se asimile un poco. Esa deuda a proveedores, según el periodo medio de pago, se iba pagando en torno a los 120 días,
y hoy en día ya lo hemos bajado casi a 37, creo que son. Sin embargo, al poco tiempo de estar en el ayuntamiento, pocos meses, ya nos llegaron una posible retención de la participación en los ingresos del Estado, que nos limitaba toda posibilidad de acción, cuando el periodo medio de pago, desde que se instauró este procedimiento o esta metodología de cálculo, sistemáticamente la anterior corporación hermano del Partido Popular había estado incumpliendo durante toda su vigencia, y nunca le llegó ninguna sanción. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre los ayuntamientos, que se pueden denominar del cambio, pues es elevada desde las instituciones públicas, desde el Ministerio principalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Ramón. Muy elucidante lo que nos has comentado, y vamos a debatir acerca de cuestiones que nos has dejado encima de la mesa. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, nos comentaba José Ramón, 150% de deuda. Eduardo, yo sé que estás trabajando en estos temas. ¿Cómo está siendo esta gestión de la deuda municipal, que muchas veces no, en todos los casos no han sido los presentes gobiernos los que la han contraído, pero sin embargo sí los que tienen que hacer frente? Sí, en primer lugar lo que quiero es llamar la atención sobre el sistema de ayudas del Ministerio de Hacienda del señor Montoro del Partido Popular, que ha facilitado fondos para reducir la deuda comercial y de los municipios, pero finalistas, es decir, que se tenían que dedicar a pagar la deuda bancaria, en correspondencia con el artículo 135. Y la experiencia que tenemos va en la línea un poco de lo que decía Marisa, es decir, es importante construir redes. Así, la red municipalista de auditoría de la deuda creo que es una iniciativa imprescindible, porque tenemos que aprender a sortear los problemas que tienen los municipios, y hay municipios que dan con mecanismos que nos pueden enseñar a levantar deudas, a declararlas ilegítimas y sobre todo a solucionar y a levantar el origen corrupto de estas deudas. Y al hilo de esto quiero anunciar que el próximo 17 de junio tenemos un acto con 5 municipios. Casualmente es un acto sobre deuda municipal y corrupción, y lo tenemos en Valdemoro, qué casualidad que Valdemoro es el municipio donde empezó el señor Granados y Marjaliza a desarrollar su gran organización de criminalidad económica. Y invito a todos los oyentes y espectadores a que se desplacen el 17 a este acto, donde está también la red municipalista de auditoría. Va a estar Parla, va a estar Pinto, va a estar Cienpozuelos y también Torrejón de Velasco, que están haciendo auditorías de la deuda municipal, y nos van a contar experiencias de qué origen hay de las deudas municipales. Es el caso de Parla, que pasa por ser uno de los municipios más endeudados de España. Tiene una deuda que es el 220% de sus ingresos corrientes. Bueno, la verdad que es súper interesante. Me ha quitado la primicia porque lo íbamos a anunciar al final, pero lo ha contado mucho mejor Eduardo. Marisa, sí me gustaría, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría pasar a este tercer bloque de expectativas. ¿Qué expectativas tenemos acerca de la posibilidad de que en estos ayuntamientos del cambio, bueno, pues las acciones les permitan llegar a una reelección, a que volvamos a estar ahí? ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, yo revisar también la cuestión de ganar, ¿no? Si ganar vuelve a ser ganar las elecciones, no vamos muy bien. Si ganar se convierte en salir de estas cortapisas y constricciones que, pues eso, ¿no? Es que al llegar aquí hay que gestionar, no se puede hacer política porque todo es muy complicado, no tenemos financiación, está lleno de normas, ¿no? Y toda la burocracia está establecida y edificada para que nada cambie, ¿no? Y para que siga siendo el modelo económico que tenemos, ¿no? Y el modelo de democracia liberal. Entonces yo creo que tiene que haber un empuje mucho más valiente. Con respecto a temas fundamentales. La deuda es fundamental. ¿Cuál, por ejemplo, deuda? Por ejemplo, municipalizaciones. Es verdad que, como contaba el compañero de Cádiz, se han municipalizado ahora allí el servicio de playas, se han municipalizado los servicios de la hora en A Coruña, en Santiago, se han municipalizado el servicio de bicicletas en Madrid, pero las grandes bastiones de servicios municipales, como por ejemplo limpieza, basuras, o sea, hay que ir mucho más
valientemente y con coraje a estas grandes cosas. Vivienda. La vivienda tiene que dejar de ser, ¿no?, un valor de cambio y convertirse en un valor de uso. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero tienes grandes posibilidades si colaboras, si escuchas, si obedeces, no eso del mandar obedeciendo, que decían los zapatistas, a las plataformas, por ejemplo, ¿no?, de afectados por la paz, que tienen mucho saber ahí y que saben cómo hacer las cosas, ¿no? Y que no les hace falta mediadores para seguir trabajando, ¿no?, con lo que estaban haciendo. Está la deuda, está la vivienda, está el acceso a renta, ¿no? O sea, en el momento de austeridad que hemos vivido, con los recortes que ha habido y que por eso está ya después de la crisis, pues toda esta insurrección popular, digamos, la gente pues ya sabemos, ¿no?, cómo están los sueldos, sabemos cómo está el mercado laboral. ¿Es posible hablar de renta básica municipal? Se puede. Yo creo que ese tipo de cosas son las que haría que nos empezáramos a creer que va a cambiar el modelo, ¿no?, que pone la rentabilidad capitalista en el centro y que no va a cambiar nada. Urbanismo, fundamental también en Madrid. En Barcelona han hecho ahora el PUAT, ¿no?, que al menos en alguna zona, en las zonas céntricas, ya no solo limitaron, sino frenado completamente que sigan dando licencias a alojamientos turísticos. En Madrid es algo que se debería de asumir de una forma muy radical. Si se siguen dando licencias a alojamientos hosteleros en el centro de la ciudad, en la que en los últimos 3 años, bueno, yo en Lavapiés, ¿no?, la conversión, ¿no?, la mutación de esos barrios en barrios parques temáticos para gente que los visita, con una especulación sobre los precios de vivienda, porque claro, esto parece que no tenga consecuencias, pues son más bonitos, hay más bares, sí, oiga, pero la gente va a tener que dejar de vivir aquí, ¿no? Claro. Y no sé dónde vamos a ir a vivir, además. Muy bien, pues cerca y muy en relación con lo que nos estaba contando Marisa, queremos presentar a Vanessa, que está ya al teléfono, es concejal de Rivas, Vanessa Millán Buitrago. Buenas tardes, Vanessa, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, Iván. Sí, aquí estoy al otro lado del teléfono. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando un poco de estos, de los logros, de las dificultades que han tenido los ayuntamientos del cambio, y hemos llegado a este tercer bloque, que son las expectativas. Es decir, ¿qué expectativas tenemos? Marisa me reconceptualizaba un poquito qué era eso de ganar, ¿no? No solo ganar elecciones, pero ¿qué expectativas tenemos de volver a estar ahí, de conseguir más cosas? ¿Qué percepción tiene la ciudadanía de la gestión municipal del cambio? Bueno, pues yo creo que nosotros en este caso, cuando llegamos a las instituciones en mayo del 2015, ¿no?, pues nos planteábamos, yo creo que objetivos muy ambiciosos. Uno de ellos, yo lo digo siempre, que era el de la auditoría, por ejemplo, ciudadana de la deuda. Bueno, de hecho, tú eres presidenta, ¿no?, de la Comisión de Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento, ¿verdad? Eso es, en el Ayuntamiento de Rivas. Eso es. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros teníamos no era solamente detectar errores de gasto, por ejemplo, los conceptos del presupuesto municipal, sino también que sirviera, ¿no?, para diseñar a largo plazo pues una política municipal sostenible, que tuviéramos una evaluación de políticas públicas, que en muchos casos lo decimos que se hace cuando las elecciones, pero yo creo que no es cierto, ¿no?, que necesitamos ir más allá y evaluar políticas de género, políticas medioambientales. Y en ese sentido yo creo que sí que en los ayuntamientos del cambio hemos dado un paso adelante. Me gustaría preguntarte también acerca de, Rivas Vacía Madrid es un caso especial porque es un ayuntamiento del cambio que no llega después de PP ni PSOE, ¿verdad? Eso es. Bueno, en Rivas Vacía Madrid yo creo que todos lo conocéis, es conocido además en la Comunidad de Madrid como la Aldea Gala. Y claro, es un gobierno de la izquierda, de Izquierda Unida. O sea, es un gobierno del cambio un poco al cuadrado, ¿no? Un poco, pero ahora estamos en ello. Para los que no conozcáis tampoco pues la historia, empezó a gobernar en mayo de 2015 la candidatura Somos Rivas, que es la candidatura también vinculada a Izquierda Unida y a ECUO, con 7 concejales. Y nosotros, que es la candidatura a la que yo pertenezco, que es la vinculada a Podemos, pues somos 6 concejales, y la verdad que hace pues una semana cuando hemos conseguido hacer una alianza, una coalición de gobierno. Cuéntanos, Vanessa, claro, lleváis 2 años, pero ¿nos puedes contar algún cambio estructural que se haya conseguido en estos 2 años, que haya podido directamente afectar al bienestar de la ciudadanía en términos, en los términos políticos que defendemos?
Bueno, nosotros en estos 2 años pues no hemos estado en el gobierno. Sí que ya firmamos un acuerdo político a principio de legislatura en el que establecíamos 3 comisiones municipales que se basaban en 3 ejes de nuestra candidatura. Una es la Comisión de Auditoría de la Deuda, otra comisión es la de Participación Ciudadana, que también lo creemos esencial en nuestras políticas, y la otra era una comisión de municipalización. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vanessa. La verdad es que hemos estado recorriendo un poquito todo el territorio. Bueno, nos das una perspectiva nueva acerca de estos ayuntamientos, ¿sí?, del cambio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a vosotros, agradeceros que podamos contar estas experiencias, ¿no?, a nivel municipal, y también disculparme porque no he podido estar en el programa presencialmente. Espero poderos ver pronto. Ha sido un placer. Volveremos en los 4 años del cambio y en los 6 y en los 10, ¿vale? Todavía quedan. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Vanessa. Hasta luego, adiós. Pues vamos volviendo a retomar el debate y precisamente de la deuda, ¿no? ¿Qué capacidades tiene, por ejemplo, un ayuntamiento? Esto es una pregunta final, antes del minuto final, así que si queréis ya podéis ir preparándolo, pero ¿qué capacidades tiene un ayuntamiento si hace una auditoría de impagar esa deuda? ¿Qué utilidad tiene la auditoría de la deuda? ¿Es el impago? ¿Es una palanca política que permite movilizar y politizar a la ciudadanía? ¿Qué perspectivas tienen las auditorías que se están realizando en estos momentos en los ayuntamientos del cambio? Lalo, empiezo contigo. Eulalio, perdona. Bien, pues yo creo que se está haciendo un buen trabajo aquí también. Conozco el trabajo de Eduardo y también de otros compañeros en ese sentido. Y una primera cuestión muy importante es trasladar a la ciudadanía, trasladar con pelos y señales qué es lo que se ha pasado, qué es lo que está pasando en el gasto público, que es cómo se ha gastado, cómo se ha dejado de gastar, cómo se ha ingresado, y explicarlo de manera que los ciudadanos lo puedan entender. Tenemos una ley de transparencia, se cuelgan en las páginas web todas las cuentas municipales, etcétera, pero si hay un 10% que saca algo de ahí y de luego muy poca información, pues yo creo que estoy siendo muy optimista con lo del 10%, ¿no? Entonces, no porque estén mal o porque sino porque la información es muy opaca y además casi siempre pues intratable, en PDFs, que no se puede luego en fin, trabajar con ello, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, esa presión ciudadana de que vamos a estar ahí, primero para conocer que hay mucha deuda que es ilegítima, mucha deuda que se está pagando y que a lo mejor no hay que pagarla, porque obedecía pues a cuestiones fraudulentas, etcétera. Hay un problema jurídico ahora que pasa con aquellos contratos bueno, pues que se encuentran en procedimientos penales por causas de corrupción y que los jueces de lo penal dicen: yo no soy un juez de lo contencioso administrativo, no voy a interrumpir la ejecución de estos contratos, ¿no? Y el juez de lo contencioso administrativo dice: bueno, esto está en vía penal, yo no puedo intervenir hasta que no finalice la vía penal. Y mientras tanto, pues se están produciendo muchos problemas. Incluso las propias empresas, pues bueno, ayuntamientos que no pagan, la empresa entonces no presta el servicio, etcétera. Ahí falta también una regulación, ¿no? Y bueno, sobre todo que la ciudadanía tenga interés en eso, quiera saber, quiera estar ahí y saber en qué se gasta, por qué, cuántos contratos se han hecho, a quién, cuántos a esta empresa, cuántos a esta otra. Eso lo tiene que saber la gente. Eduardo, yo sé que, como decía Eulalio, tú estás trabajando muy de cerca en el tema de la auditoría de la deuda. Cuéntanos la experiencia, posibilidades, capacidades de movilización política y, bueno, de conseguir lo que al final se trata con las auditorías, que es el impago. Hay una guía que ha hecho la Red Municipalista de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que yo recomiendo a todo el mundo. Se puede descargar de la página web de esta red municipalista, que efectivamente aborda los resultados de las auditorías ciudadanas y las posibilidades que facilitan. Pero lo más importante para nosotros, lo que estamos poniendo de manifiesto, es que la mejor vacuna
contra una gestión corrupta, una gestión de lo común, de lo público, que sea vampirizada por redes clientelistas y bandas criminales, es la información de lo que ha ocurrido. Eso, la información y además la implicación de los vecinos y ciudadanos municipales o de la comunidad autónoma en el conocimiento de lo que ha ocurrido. Creo que es la mejor vacuna y es la mejor forma de evitar que se repitan ese tipo de conductas. Que después de analizar las auditorías, o sea, analizar el origen de las deudas municipales o autonómicas o estatales, se puedan detectar, como decía Eulalio, que surgen de actos ilegales y, por lo tanto, desde el punto de vista del derecho jurídico contencioso administrativo, podría considerarse que no sería exigible ese contrato. Eso es un proceso jurídico ilegal muy largo, y que podrá ocurrir en algunos casos, como decía Eulalio, cuando los jueces lo determinen, y por lo tanto el impago de parte de esa deuda. Ahora, por el momento, creo que tenemos que tener como gran objetivo empoderar y vacunar a la población con información y participación en cuál es el origen de muchas de estas deudas municipales, que tiene que ver con administraciones municipales del Partido Popular, en algunos casos del Partido Socialista, incluso alguna otra formación, que han llevado a una situación insostenible a muchos municipios, a comunidades autónomas, incluso a este país, con una carga financiera asociada a las deudas tremendas. Creo que empoderar, y para empoderar a las poblaciones es informarles, enseñarles, mostrarles cómo se ha generado parte de esas deudas, es el objetivo fundamental, que además está más rápidamente alcanzable que el hecho de conseguir que parte de esas deudas jurídicamente se puedan declarar impagables. Bueno, el manual que nos contaba Eduardo es de Iago Álvarez, es el autor, lo comentamos para que lo podáis descargar. Marisa, cuéntanos un poco acerca de estas capacidades o potencialidades de las auditorías de la deuda. Pues yo creo que, bueno, lo que ya han dicho Eulalio y Eduardo, ¿no? Sobre todo tienen esa capacidad de poner sobre la mesa qué se ha hecho con el dinero público, por qué se ha pagado a determinadas compañías, qué tipo de sobrecostes ha habido, en qué circunstancias han tomado determinadas decisiones, y eso es fundamental para movilizarte, para saber qué se ha hecho con el dinero público y para poder reaccionar y para poder evitar que las cosas sigan siendo así. A mí me parece una de las cosas que hay que hacer. Creo que no siempre tiene no siempre tiene que terminar en el impago. O sea, que también parece que solo eso, bueno, no, es un estudio que ha pasado y a partir de ahí se ve, ¿no? Claro, y para la implicación de la ciudadanía muchas veces parece que en las ciudades más grandes es como mucho más difícil, ¿no? Llegar, no sé, en una ciudad más pequeña, ¿no? Me dice Eduardo. ¿Con este tema en concreto dices, sí, con este tema en concreto, ¿no? Pero en Madrid ha habido una plataforma también por la auditoría de la deuda, hay una plataforma donde está incluida, que estudian la deuda en la sanidad, la deuda, y yo he oído bastantes charlas, hay estudios muy potentes, informaciones desarrolladas muy exhaustivas y una movilización, pues bueno, dentro de la capacidad de movilización que tenemos ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, hemos llegado al final, me dicen que vamos a cortar prácticamente, nos hemos alargado un poquito, pero no queríamos dejar de permitir a nuestros invitados 30 segundos. Normalmente son un minuto y 30 segundos de final, de cierre. Eulalio, empezamos contigo, luego Eduardo y Marisa, ¿vale? 30 segundos de verdad, os tengo que cortar, que si no me van a cortar a mí. Una palabra clave que es unidad y entendimiento. Unidad. Las próximas candidaturas, desde mi punto de vista, tienen que ser de unidad popular. Y yo pertenezco a una plataforma que se llama Unión Integral y Democrática de Todos los Pueblos, que tenemos como objetivo fundamental mentalizar de que esa unidad de todas las fuerzas progresistas es imprescindible en estos momentos. Muchas gracias, Eduardo. 30 segundos. Yo voy a matizar, ya que son 30 segundos, para que Marisa no tenga posibilidades de... Yo creo que hay que ganar para poder exigir a estas candidaturas. Es decir, si no ganamos las próximas, no habrá ni siquiera posibilidades de cambiar y exigir a estas candidaturas que tengan más coraje, más valentía y que alcancen conquistas. Pero creo que hay que ganar. Ahora, no solamente pedir la confianza porque sí,
sino también por un escenario alternativo muy malo. Si no ganamos, van a volver a las derechas a gestionar los municipios madrileños y de España. Y yo creo que lo van a hacer con todo bastante peor que las candidaturas de Unidad Popular. Muchísimas gracias, Eduardo. Marisa, 30 segundos. Me lo has puesto en bandeja. Yo creo que hay que preguntarse para qué quieres ganar. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosas y ambiciosos. No estar ahí solo para que no esté la derecha. Tengo la esperanza de que en algún momento, de verdad, se piense, se confíe en que las masas no son idiotas, como siempre han pensado los socialdemócratas, y se vaya, digamos, desmoronando esa democracia parlamentaria liberal y se vaya dando poder a la gente y, sobre todo, reparto de la riqueza. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cerramos rápidamente, no sin antes recordaros un par de cosillas. Primera de ellas, lo ha comentado Eduardo, hay un acto, propuesta de jornada, auditorías de deudas municipales en el sur de Madrid, en Valdemoro, 17 de junio del 2017. Podéis entrar a la página web e ir a interesaros acerca de este acto. En segundo lugar, lo anunciamos la semana pasada, hay una movilización antinuclear del movimiento ibérico antinuclear el 10 de junio, que tendrá lugar en Madrid, una gran manifestación antinuclear convocada por este movimiento, a la que os convocamos. Y en tercer lugar, no queríamos irnos sin presentaros uno de los libros que ha escrito un miembro de este programa, César Roa Llamazares. Se llama La defensa de los comunales, lo tenéis en pantalla. La defensa de los comunales, prácticas y regímenes agrarios. Bien, podemos encontrar muchos elementos de los debates que hemos tenido, entre otros, las plataformas y movimientos políticos que cuestionaron la primacía absoluta de los derechos de propiedad individual en el campo frente a los derechos comunales. Mucho que ver con lo que hemos estado hablando de remunicipalización. Bueno, pues nada más, os dejamos. Simplemente os pedimos difundir el programa y hasta el próximo ECO, que será el último de esta temporada.